Esta tarde tenemos a Oscar Schemmel, vamos a hablar precisamente de lo que es la prospección, la política exterior venezolana en relación con el país y la política nacional. Ustedes tienen un foro pronto sobre este tema, ¿no? Sí, el próximo jueves 11 de noviembre a partir de las 7:30 de la mañana vamos a hacer estamos organizando un foro donde vamos a abordar la situación integral del país desde el punto de vista económico, social, político, electoral e internacional. Se trata de ofrecer a los asistentes un reconocimiento científico y certero sobre lo que está ocurriendo en el país. Además, a Fede Cámara le interesa mucho también para los empresarios y los inversionistas, ¿no? Fede Cámara es el anfitrión. El foro se va a realizar en el hermosísimo salón, auditorio Ángel Cervini de Fede Cámara, pero además de hacer un reconocimiento integral de la situación del país y las perspectivas para los próximos 2 años, también los ponentes van a entregar algunas herramientas, algunas pautas estratégicas, líneas gruesas estratégicas sobre cómo esta situación impacta sobre los planes corporativos y cómo gerenciar las empresas en un ambiente amenazante. Anoche asistíamos a la Embajada de Panamá a la fiesta nacional y muchos empresarios se acercan a preguntar precisamente cómo son esas perspectivas hacia el futuro, qué es lo que va a pasar, porque les interesa conocer, ¿no? Sí, vamos a tener ponentes de alta factura. Leopoldo López hablará sobre las presidenciales del 2012. Sí. Va a estar José Guerra, el reconocido economista José Guerra. Interlaces va a presentar los resultados de su más reciente Monitor País, donde aborda la evaluación de los resultados de las parlamentarias desde el punto de vista de la opinión pública. Julio César va a darnos el contexto internacional. Rafael Quirós abordará el tema petrolero. Muy importante. Muy importante. María Gabriela Ponce de Proyecto Venezuela nos va a entregar las verdaderas cifras de la pobreza en Venezuela. Importante, es decir, también. Un panel bien destacado con la dirección ejecutiva de Jesús Cacique. Sí. Por cierto, hablando de temas electorales en América Latina, vimos los resultados de las elecciones en Brasil, estuvo el resultado de las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué comentarios tiene en cuanto a las encuestas y la percepción que tenían de los candidatos? Sí, bueno, las expectativas con relación a la candidata triunfadora eran quizás estaban por encima. Lula sale con cerca del 80% de popularidad, de valoración positiva de gestión. Su candidata logra el 56% de la votación. José Serna alcanza 44%, lo que revela, y lo que estamos viendo en América Latina y particularmente en Venezuela, cambios en las tendencias, cambios en las expectativas de los ciudadanos latinoamericanos. ¿Por qué ese fenómeno de María Silva con un 20%, 20 millones de votos, con un movimiento nuevo, verde, ecológico en América Latina, que en Colombia también tuvo una expresión muy abierta con Mockus? Sí. En el caso de la candidatura de Mockus, surge en un momento de vacío electoral, es decir, no hay que olvidar que Uribe sale de la contienda 2 meses antes de celebrarse las elecciones en Colombia. Mockus aparece como una especie de destello que deslumbra a buena parte del electorado. Los medios de comunicación escandalizan también un poco o exageran un poco el crecimiento electoral de Mockus, pero la imprecisión, lo vago del discurso, la falta de concreciones programáticas o de una propuesta mucho más clara que conectara con las nuevas expectativas del elector colombiano, ocasionó que la burbuja estallara en poco tiempo y que resurgiera tal como señalaron las encuestas al final. En cambio, en Brasil la situación se sigue formal de una democracia sólida, respetuosa, con avances económicos y con logros. Quizás con la expectativa de profundizar los cambios económicos y quizás por allí podamos entender el alto porcentaje de votación que obtuvo el candidato de la oposición, el candidato socialdemócrata. ¿Y en relación con la política exterior, tú crees que cambia en algunos puntos la política interior en Brasil? No, yo creo que buena parte, poco más de la mitad de los electores brasileños apostaron a una continuidad del proceso que a su vez continuó el presidente Lula, ¿no? Y yendo a Estados Unidos, se dice que fue una derrota del presidente Barack Obama, un duro golpe para los demócratas, pierden la Cámara de Diputados.
frenan las reformas que venía avanzando, los jóvenes como que no creen en él porque no llenó las expectativas, Claro. pero los viejos y los conservadores creen que es demasiado de izquierda. ¿Cómo ven ustedes? Sí, quizás tenga que ver nuevamente con cambios en las expectativas. Obama surge quizás por la demanda de un reconocimiento a las minorías, Claro. por la fatiga con relación a los conflictos internacionales. Surge como una oferta que reivindica a los sectores excluidos de la sociedad norteamericana, pero la crisis económica cambia estas expectativas. Hoy la urgencia de todos los sectores sociales en Estados Unidos es la superación de los problemas económicos, y ahí quizás el discurso de Obama no ha logrado sintonizar. Creo que una estrategia inicial acertada, un mensaje acertado al principio, perdió sintonía rápidamente ante el peso o la profundidad de la crisis económica. Porque dicen que la época de Lyndon Johnson fue cuando hubo más votación, esperanza de un 70%, pero demasiado rápido descendió en las encuestas, ¿no? Sí, sí, hay cambios en las expectativas, dependen del peso de las crisis o de las oportunidades en una sociedad en un momento determinado. Al presidente Chávez no se le presenta lo mismo, Claro. Una gran expectativa de una votación muy grande y en la última elección ya una especie de minoría frente al El voto chavismo ya mayoritario. no es mayoría, pero no es mayoría ahora. Tiene un año que perdió, desde hace un año perdió la mayoría. Sin embargo, si hoy se realizaran las elecciones, el presidente Chávez tendría la primera opción. Todavía no ha surgido una alternativa. Los resultados de las parlamentarias hay que observarlos más como la expresión de un creciente descontento que con el surgimiento de una nueva alternativa. Ese es el gran reto de los adversarios del presidente Chávez. Definir un mensaje, una ilusión, una esperanza. Y un candidato que tendrá que ser por primarias como en todas partes del mundo, ¿no? Sí, es ya una opción definitiva. Quizá es difícilmente la selección del candidato abanderado de la oposición no sea a partir Ahora, de unas primarias. veíamos mucho el tema de las encuestas en las grandes democracias. ¿Cómo está la situación? Ustedes que permanentemente tienen ese Bueno, trabajo. nosotros fuimos quizás la única o una de las dos encuestadoras que acertó con los resultados electorales de las recientes parlamentarias. Estamos haciendo muchos esfuerzos en establecer un nuevo mapa social y político en Venezuela. Es decir, yo creo que el país ha cambiado mucho en los últimos 20 años y que las metodologías que funcionaban hace 20, 30 años hoy no están funcionando. Tenemos que hacer cambios en las muestras, en las metodologías, en los instrumentos, en las gramáticas que utilizamos en los cuestionarios que sometemos a los entrevistados, porque hoy incluso palabras que significaban una cosa hace 20 años, hoy significan otra cosa. Es decir, hay cambios culturales y las encuestadoras tienen el reto de adaptarse a estos cambios para ser más certeros en sus resultados. ¿Venezuela está bien en relación con otros países de América Latina en esa materia? Sí, aquí hay empresas muy competentes, muy profesionales, de extraordinaria trayectoria, que garantizan investigaciones de alta factura. Y Entre ellas, Interlaces, por supuesto. Claro, claro. Y en relación con encuestas ya no solamente para lo político, sino para otras actividades de la vida que los europeos lo utilizan mucho. Sí, nosotros somos una agencia de investigaciones de opinión pública y de mercados. Así como abordamos temas mercadotécnicos, políticos, sociales, también ofrecemos servicios en el campo de la consultoría estratégica, en el campo de las culturas corporativas, del desempeño corporativo, y asesoramos en el área de comunicación. Tenemos una enorme experiencia, una larga experiencia en la gerencia, en la gestión de mensajes, de construcción de mensajes, de construcción de repertorios simbólicos, gramaticales. Claro. En general. Finalmente, ¿dónde pueden informarse del evento sobre perspectiva Venezuela? Pueden escribir a información@interlaces.com o al teléfono 761-9278.